Bueno, vamos a hablar de pérdidas primarias. Entonces, en la ecuación general de la energía, que es la que sí representa cómo se comportan nuestros sistemas hidráulicos, vamos a analizar varios elementos. Entonces, habíamos hablado de que cuando yo analizo entre dos puntos, tengo entonces una pérdida que se da por trasegar mi fluido de un punto a otro, ¿cierto? Y esas pérdidas le he denominado pérdidas de energía. Entonces, las pérdidas de energía, que es un concepto amplio, se dividen a su vez en dos. En pérdidas primarias o longitudinales y en pérdidas secundarias o por accesorios. Las pérdidas primarias o longitudinales se van a dar en tramos rectos, ya sean de tuberías o de mangueras. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema que representé aquí, entonces es la pérdida de energía que se va a dar en el tramo, ¿sí? Ya esté de forma horizontal o vertical. Entonces, por el hecho de que se transite el fluido en un tramo longitudinal, y eso lo vamos a analizar en nuestra ruta de tránsito, ¿cierto? Lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero el concepto que quiero que quede por el momento es que es en el tramo longitudinal, ¿sí? Cuando hablamos de pérdidas secundarias o accesorios, es donde hay cambios de dirección y por ende, pues entonces van a haber presencia de accesorios, válvulas u otros aditamentos hidráulicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta T, o si nos devolvemos a esta, entonces tenemos aquí también entonces una T, tenemos un codo. Entonces tenemos diferentes elementos que nos hacen cambiar de dirección y pues eso lo vamos a denominar pérdidas secundarias, las cuales vamos a detallar más adelante. En este capítulo nos vamos a centrar en cómo estimamos esas pérdidas primarias o longitudinales. Se llaman primarias porque en la mayoría de los casos, pues son las que tienen la mayor componente de pérdidas de energía. Son más grandes, hay una tendencia a que sean más grandes estas que estas. ¿Sí? Vamos entonces a ver y a enfocarnos en cómo estimamos estas pérdidas primarias o longitudinales para poder entonces utilizar la ecuación general de la energía. Entonces, voy a arrancar con este ejemplo. Nosotros comemos, desayunamos muy bien, ¿cierto? Para tener pues nuestra energía y supongamos que se va a correr. Entonces, el esfuerzo que se hace si se corre en la playa, en la arena, es diferente a si lo estoy haciendo en una acera o a si lo estoy haciendo en una zona verde o una zona o un camino que no está asfaltado, sino que es rocoso. Entonces, cada una de estas superficies y de estos tipos de superficies, pues va a generar un esfuerzo diferente en cada uno de nosotros. Entonces, pensemos un poco en dónde se genera más esfuerzo físico para transitar. Bueno, entonces, entre más rugosa sea la superficie, es más difícil para nosotros movernos. Entonces, hacemos un mayor esfuerzo. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, de la rugosidad de la superficie también va a incidir en el peso de la persona, ¿cierto? Entonces, el nivel de cansancio y de agotamiento que tenga la persona, pues va a depender de su peso y por supuesto, pues entre más distancia tenga el recorrido, pues va a perder más de sus energías. Sumémosle que si nosotros estuviéramos en relevos y hiciéramos pasos sobre túneles, pues esto limita y restringe nuestro movimiento, por lo tanto, entonces también vamos a tener una mayor pérdida energética, ¿cierto? Entonces el espacio disponible para pasar también pues va a determinar esa pérdida energética que vamos a tener. Entonces en un ejemplo análogo va a pasar en nuestros sistemas hidráulicos. Entonces vamos a ver de qué dependen las pérdidas primarias en los sistemas. Entonces, uno bastante marcado va a ser las características del material.
¿cierto? Entonces, así como acá en el ejemplo de correr, estas superficies determinaban el nivel de esfuerzo que se hacía, entonces también en el sistema hidráulico, pues las características del material, las cuales las vamos a medir a partir del parámetro rugosidad absoluta. ¿Qué idea nos da este parámetro? Entonces, son las asperezas que tiene el material. Esto obedece al material como tal y al proceso constructivo que tiene. Entonces, la rugosidad le vamos a denominar a la altura de los picos de la irregularidad superficial que tiene. Entonces, si nosotros lo vemos con una lupa, hacemos como un corte a la tubería. Entonces, si lo viéramos con una lupa, el material aparentemente o al ojo humano se ve muy liso, pero él realmente no es totalmente perfecto. Él tiene unas rugosidades, ¿cierto? Entonces, el espesor medio de esas rugosidades, o sea, de esos picos que se me generan, va a ser mi rugosidad absoluta, ¿cierto? Entonces, va a depender pues también estas rugosidades, si el material es un material nuevo o es un material viejo. Va a cambiar. Miren, por ejemplo, esta fotografía donde se empiezan a dar también acumulaciones en muchos sistemas, dependiendo de la calidad de agua. Entonces, pues va a cambiar la rugosidad del material nuevo a un material viejo. Entonces, ¿qué materiales tenemos nosotros? Bueno, tenemos entonces el PVC. Es un material bastante utilizado por la versatilidad que tiene. Es liviano, tiene buenas características de resistencia. En precio también tiene precios competitivos. El hierro galvanizado. Entonces también para ciertas aplicaciones va a ser necesario utilizar este material. El acero también en sistemas ya muy grandes. Todo esto va a depender de qué fluido voy a trasegar y pues las condiciones de diseño y operación del mismo. O tuberías de PEAD, que es polietileno de alta densidad. Entonces tenemos diferentes materiales que van a tener diferentes características de rugosidad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla donde nos presenta hierro, acero, plástico, concreto, nos presentan diferentes materiales y aquí nos está mostrando entonces cuál es ese pico, ese espesor de ese pico que es mi rugosidad, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos en milímetros para cada uno de estos materiales. Entonces, a su vez, la rugosidad absoluta la vamos a transformar en algo que le vamos a llamar la rugosidad relativa. Entonces, no es lo mismo el efecto que tiene este pico, esta imperfección en una tubería grande, que el efecto que va a tener en una tubería pequeña. Entonces, ese impacto pues va a depender mucho en su relación con respecto al diámetro. Entonces, esa relación le vamos a llamar rugosidad relativa, que es igual a la rugosidad absoluta sobre el diámetro. Si vemos, la rugosidad relativa es un número adimensional, porque si esto lo tenemos en unidades de longitud y esto también, pues se me van a cancelar. Entonces, vamos a empezar ahora sí a hablar de esas pérdidas primarias. Entonces, la fricción con la tubería y la viscosidad del líquido, pues van a provocar una fuerza que es opuesta a la dirección del flujo. Entonces, hay dos metodologías para el cálculo de pérdidas primarias. Una ecuación. Todas estas ecuaciones son ecuaciones empíricas a partir de la experiencia. Entonces, una ecuación es la ecuación de Darcy y esta ecuación me sirve para cualquier fluido newtoniano. Recordemos que los fluidos newtonianos son los que tienen una viscosidad constante. O la ecuación de Hazen-Williams, que es exclusiva para agua. Se propone para tuberías con diámetros mayores de 2 pulgadas y menores de 6. Sin embargo, tenemos experiencias que aplica bastante bien también para tuberías pequeñas. Modela bastante bien el comportamiento de la ecuación. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones generales. Por el momento no las voy a desarrollar, que ya las vamos a ver en detalle. Entonces, retomemos este primer método de cálculo, el de la ecuación de Darcy.
Ok, entonces, ¿qué dice la ecuación de Darcy? Que la pérdida longitudinal, o sea, en un tramo recto, es igual a un factor F por la longitud por el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces, tenemos la sección que estamos analizando, un tubo. Esa pérdida longitudinal me va a dar en metros, ya vamos a revisar la coherencia dimensional. La longitud se la alimentamos en metros y es la longitud del tramo en el cual yo estoy haciendo mi estudio, o sea, entre el punto 1 y el punto 2. El diámetro va a ser el diámetro interno del tramo longitudinal. Y aquí entonces voy a retomar este detalle técnico. En los catálogos de los materiales, y yo les había compartido un catálogo de Amanco, miren que nosotros tenemos los diferentes diámetros de tubería y por el momento me voy a enfocar en que tenemos un diámetro interior. Este va a ser el diámetro que a mí me va a interesar para mis cálculos hidráulicos, porque va a ser el que está asociado con el área hidráulica efectiva. Entonces, este diámetro es mi diámetro interno, ¿sí? Entonces, en nuestro catálogo de materiales tenemos que fijarnos entonces para nuestros cálculos hidráulicos quién es el diámetro interior. ¿Ok? La velocidad, ¿cierto? Que la estimamos a partir de el caudal entre el área, la gravedad y este factor F adimensional que es el factor de fricción. Ya lo vamos a ver. Revisemos entonces esta coherencia dimensional. Longitud está en metros, diámetro en metros, velocidad al cuadrado, metro en segundo, entonces me queda metro cuadrado, segundo cuadrado, y gravedad en metro segundo cuadrado. Este se me va con este se me va con este, y un metro de aquí se me va con este, ¿cierto? Entonces, estas pérdidas me dan en metros. Revisemos entonces cómo se calcula este F. Entonces, este F va a depender del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Y lo vamos a encontrar a partir del uso del diagrama de Moody. Entonces, este es el diagrama de Moody, el cual me presenta gráficamente estas relaciones que hemos visto. Entonces, nosotros habíamos visto en fundamentos de flujo, pues que teníamos unas condiciones de flujo laminar cuando teníamos números de Reynolds bajos y zona de transición y flujos turbulentos cuando teníamos pues sí, mucha velocidad y fuerzas viscosas menores. Entonces veamos cómo está montado este diagrama. En el eje X tenemos el número de Reynolds. Entonces, si recordamos, Reynolds es igual a la velocidad por 4 veces el radio hidráulico sobre la viscosidad. Aquí aparece velocidad por diámetro entre viscosidad. Es porque este gráfico está montado para tuberías totalmente llenas, ¿cierto? Entonces, si recordamos, el Reynolds de tubería llena, el radio hidráulico de la tubería llena es de cuartos. Entonces, este 4 se me cancela con este 4. Este 4 se me cancela con este 4, por eso me queda solo en términos de D, entre la viscosidad. Sin embargo, lo quise dejar para que siempre se recuerde que Reynolds es igual a 4 veces el radio hidráulico y que esta ecuación es para tubería llena. En el eje Y vamos a tener la rugosidad relativa. Y en este otro lado me va a mostrar ese factor de fricción F que es de mi interés. Bueno, entonces vamos a ver con un ejemplo cómo utilizamos el diagrama de Moody. Entonces supongamos que tenemos una rugosidad relativa de 0.02 y un Reynolds de 2 por 10 a la 4. Entonces con la rugosidad relativa
punto 002 lo que me permite es identificar cuál es la curva que yo voy a tomar. Entonces es esta curva, ¿cierto? Entonces es como si yo agarrara, como si esto fuera una cuerda y voy a utilizar esta curva. Si me llega a dar valores intermedios, pues lo que hago es una proyección, una estimación de la curva intermedia. Ok, entonces para los .002, entonces vamos a suponer esa línea. Y para Reynolds 2 exponencial 4, entonces lo que hacemos es una proyección de Reynolds 2 exponencial 4 hasta que choque con la curva. Entonces vean que no es una relación XY, porque si no me daría por aquí, sino que es hasta que intercepte la curva. Identifico entonces ese punto y ya ese sí lo proyecto en este otro eje para encontrar entonces quién es F, que en este caso es .03. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de problemas con respecto a las pérdidas longitudinales, donde depende de la condición, pues va a ser lo que vamos a encontrar. Eso lo vamos a ir viendo también poco a poco. Entonces pueden ser problemas tipo 1, donde disponemos del caudal, de la longitud, del diámetro, la viscosidad, la rugosidad, y lo que tenemos que encontrar son pérdidas, como puede ser que lo que tenemos es más bien las pérdidas, la longitud, el diámetro, viscosidad y rugosidad, y lo que vamos a encontrar es Q. O que lo que desconozcamos es el diámetro y ese sea pues nuestro factor.